vamos directamente con el apoyo del programa. Sí, no, definitivamente estoy teniendo algunos problemas técnicos propios. Bueno, nuevamente a todos. En primer lugar, perdón por la demora, pero tuvo que ver con algunos inconvenientes técnicos en poder implementar esta nueva lógica de abrir diferentes salas, a fin de ver si es factible que cada uno pueda, o la totalidad en realidad de los alumnos, pueda conectarse y participar de manera directa del desarrollo de las clases que son propias a esta cátedra. Tengo que decir que por inconvenientes que he tenido a título personal, al abrir la segunda, tercera sala, es imposible que el programa se mantenga, por lo tanto se cierra automáticamente, y si bien puedo abrir dos, una de ellas queda invalidada en cuanto a la posibilidad de comunicarme, es decir, el micrófono no funciona. Esas han sido las cuestiones por las cuales hemos vuelto al viejo sistema y habilitamos una sala y lo pueden seguir aquellos que lograron conectarse por este medio y el resto por el canal de YouTube. Sí recuerdo que todo el material más la clase que hoy damos está siendo grabada y ustedes la tienen a disposición, bueno, a lo largo del año. Así que, habiendo pedido las disculpas del CAPSO, administremos bien el tiempo que nos queda y comencemos con el desarrollo de la unidad número 3. La unidad número 3 esencialmente está centrada en el análisis de aquellas cuestiones que hacen a la denominada teoría del cambio, es decir, que tienden a explicar cuál es la génesis o las causas que generan el cambio, cuáles son los principales tipos de cambio, las teorías que explican las formas de cambio, y centrarnos en los procesos del cambio, es decir, cuáles son aquellas actividades concretas, muy concretas, que provocan transformaciones en la estructura social, ¿sí? En cuanto a bibliografía que vamos a utilizar el día de hoy para el desarrollo de los contenidos, van a ser, por una parte, Horton y Hunt, Sociología, y por otro lado, Julio César Castiglione, Sociología también, que como siempre digo, es un manual introductorio, cuya síntesis es sumamente valiosa para aquel que recién se adentra en el conocimiento sociológico. Y sí, la única observación que hago es que, obviamente, el autor, como todo autor, deja claramente plasmado o expresa de manera muy directa cuáles son sus posiciones o visiones con respecto a algunos temas, es decir, expresa cuáles son sus enfoques personales, su identidad personal con respecto a algunos temas, con los cuales la cátedra no coincide, pero somos respetuosos de esas posiciones. Sí, lo valioso de ese texto, insisto, es la síntesis pormenorizada y muy respetuosa y rigurosa de los autores que se vienen trabajando. ¿Sí? Así que arranquemos con esto. Si tienen el programa a mano, en lo que es el inicio de la estructura de los contenidos conceptuales que vamos a trabajar, específicamente, comenzamos con concepto de tipo de cambio, de cambio social, no tipo de cambio es otra cosa, de cambio social, teorías del cambio social, teorías evolucionistas, teorías cíclicas, teorías funcionales y teorías del conflicto. En términos generales y omnicomprensivos, vamos a definir al cambio social como toda transformación, total o parcial, en la estructura social. Pueden ser en cualquier sentido o dirección, por eso digo que esencialmente es esa definición omnicomprensiva o abarcativa de todos los aspectos de la estructura que pueden variar. Esa variación que puede observarse es lo que denominamos cambio social. Esencialmente el proceso de cambio es un proceso altamente complejo y esa complejidad hace que existan hoy, a pesar del estadio de desarrollo de la teoría del cambio, un sinnúmero de dificultades para poder abordar el cambio o para poderlo explicar en el proceso mismo en que éste se está dando.
¿Y esto con qué tiene que ver? Con el hecho de que el cambio generalmente se constata y es objeto de estudio una vez que ha sucedido. El periodo de la transformación, es decir, el paso concreto de un estado de situación a otro estado de situación, que sería el proceso de cambio propiamente dicho, es decir, la transformación, la génesis, la acción, no es algo que pueda captarse en el momento mismo en que está sucediendo. Por el contrario, el proceso de cambio, generalmente, ¿cuándo lo observamos? Cuando hay una manera de mirar en perspectiva. Hay una nueva situación que, con relación a una anterior, supone diferencias. Consecuentemente, el proceso de cambio es esa modificación sustancial que se da entre una lógica o una estructura social y otra estructura social. Por eso algunos autores dicen que en sí el proceso de cambio, propiamente dicho, es el paso de una sociedad o de un estado de sociedad a otro estado determinado. Sí, lo importante aquí a guardar o a recordar es que hace referencia a las variaciones o modificaciones en la estructura social. Y recordar siempre que la estructura social está integrada por diferentes grupos, sistemas de valores, sistemas normativos, funcionales, que específicamente se expresan, hemos dicho, en instituciones. La institución, vimos la clase anterior, es en términos de organización la forma más clara, ¿sí?, de articular normas o de integrar normas sociales. Y la definimos como el conjunto de usos sociales, de costumbres sociales y de leyes jurídicas que se organizan en torno a una función particular. Entonces, habiendo aclarado o recordado lo que es una estructura social y lo que es la transformación social, también focalizar en las dificultades que tenemos para poder abordar el proceso de cambio por precisamente esto, es decir, hay una serie de limitaciones metodológicas que hacen que el medio o el método de estudio sea inadecuado, porque generalmente cuando analizamos o estudiamos el cambio, lo hacemos en un proceso que ya ha sido. El análisis es siempre ex post, es decir, siempre que el cambio ya ha sucedido. Por otro lado, si bien existe acuerdo con respecto a las causas, las dinámicas, los procesos lógicos explicativos del cambio social, también es cierto que existen diferencias porque no logra haber una teoría total e integral. Y lo cual guarda relación también con la dinámica del cambio, es decir, el cambio es inherente a la vida social. La vida misma es variación. Consecuentemente, poder entender un proceso o abordar un proceso cuya característica es precisamente la variación, demanda un sinnúmero de exigencias o de dificultades en la metodología de observación y de estudio que uno va utilizando o se va a aplicar. Tanto cambio como orden son en realidad dos procesos que se complementan. De hecho, Heráclito decía que todo aquello que cambia se puede conservar y solo aquello que se conserva puede cambiar. Y allí es como podemos ver que claramente el orden, es decir, esa situación de estabilidad, de regularidad de comportamientos que existen en una sociedad, guarda relación directa con el proceso de transformación. E insisto, tiene que ver con la lógica propia de la vida social. La vida social, la vida misma, es dinámica. Consecuentemente, el surgimiento de nuevas necesidades, de nuevas realidades, es lo que justifica este hecho o este fenómeno en particular. ¿Sí? El cambio social es continuo, es decir, es una constante, que significa que es algo que está y que tiene que ver con precisamente lo que acabamos de explicar o con ese fundamento, la dinámica propia de la vida social. Con respecto a las teorías, hemos dicho que toda teoría
no es otra cosa que un conjunto de conceptos interrelacionados, vinculados a un mismo campo o fenómeno objeto de estudio, que tienden a explicar y a caracterizar ese objeto de estudio. Con relación a la teoría, podemos centrarnos en aquellas teorías que hablan de cuál sería la lógica o la dinámica del proceso de cambio, cuál es el sentido de ese proceso de cambio. Y así aparecen los que denominamos teorías evolucionistas, las cuales sostienen que en esa transformación todas las sociedades pasan por estadios similares, los cuales suponen cada estadio un proceso de evolución. Al llegar hacia una finalidad, es decir, al llegar al último nivel o estadio, la evolución se detiene. Esta teoría evolucionista fue un poco dejada de lado y dio lugar a una teoría denominada del relativismo cultural. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución lo que sostiene es que existe una lógica o un modelo determinado de cambio y que consecuentemente todas las sociedades deben pasar por ese modelo y ese proceso evolutivo, llegando así a lo que sería el máximo nivel de desarrollo y evolución. Lógicamente, es un modelo que se centra en una cosmovisión europea, en donde era la Europa del siglo XVIII el modelo a seguir. Digo, esta teoría fue dejada de lado, ¿por qué? Porque comenzamos a trabajar y a entender que cada sociedad, cada cultura tiene un ethos y características particulares que hacen que ningún proceso de cambio pueda repetirse, pueda ser idéntico. Tal vez podemos trazar u observar algunos lineamientos con respecto, lineamientos comunes sobre transformaciones que son similares, pero la manera en que esas transformaciones se infiltran o tocan en la estructura social va variando, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos lo que dice Noah Harari, un historiador y estudioso de las últimas transformaciones sociales que están cimentadas o potenciadas por lo que es la tecnología, y él puntualmente habla en lo que hace desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial y de la robótica. Ese es un factor que transversalmente ha generado y está generando cambios en todas las estructuras sociales. Y los principales cambios que se observan están dados en el proceso de sustitución de la mano de obra humana por robots o por la inteligencia artificial, que es algo que está muy en la agenda de todos los países y a nivel internacional, tratando de dar respuestas o de entender cuáles van a ser los impactos en la estructura social y por ende en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo general. Cada modelo, la tecnología impacta en términos generales, pero los impactos se dan o se observan de manera particular, es decir, cada sociedad podrá absorber y serán las modificaciones que se harán a esa dinámica diferentes según la sociedad, ¿sí? Entonces, lo importante de la teoría evolucionista es que entendía que los procesos de cambio sociales eran todos idénticos y pasaban por diferentes instancias en las cuales el modelo de desarrollo, es decir, la idea de progreso, de evolución, estaba expresada en el modelo de la sociedad europea del siglo XVIII, lo cual hoy ha caído en desuso, donde la teoría que la reemplaza es la teoría del relativismo cultural, que precisamente valora y sostiene que los cambios sociales son diferentes en cada estructura social. Las teorías cíclicas sostienen que la forma o lógica del cambio era cíclico, es decir, que las sociedades iban repitiendo los diferentes ciclos. Entonces, esta teoría era sostenida inicialmente por los griegos y muy sustentada, fundamentada en la observación que se hacía de la dinámica de la naturaleza, donde las sociedades nacen, se desarrollan y mueren. Y esa teoría ha sido utilizada por muchos estudiosos e historiadores.
Por ejemplo, Huntington, que es un politólogo y un sociólogo estadounidense, él habla de la evolución que han tenido las diferentes sociedades a partir precisamente de esas variaciones cíclicas, en donde inclusive habla de la decadencia de Occidente como una civilización que está en su etapa final de desarrollo. Las teorías funcionales y las del conflicto, ¿qué es lo que expresan con respecto al cambio? No se detienen tanto en cuáles son las causas del cambio, pero sí las teorías funcionales lo que hacen es entender que el cambio es una constante, que se vincula a lo que decíamos la dinámica propia de la vida, por un lado. Que aquellas transformaciones, variaciones que se dan dentro de la estructura social, van a ser absorbidas por un nuevo orden social y van a ser descartados aquellos cambios o transformaciones que no resulten funcionales a las estructuras. Por el contrario, la teoría de conflicto lo que sostiene es que lo constante no es el cambio, sino que lo constante es el conflicto y que el cambio social es el resultado de conflictos que se dan dentro de una sociedad, es decir, sería de la resolución de esos conflictos, en donde el statu quo u orden no es otra cosa que la resolución de ese conflicto a favor o en contra de un grupo de intereses o de otros, y luego aparece un nuevo proceso de transformación, consecuencia de nuevos conflictos que van apareciendo en el seno de lo que llaman statu quo u orden social. ¿Sí? Es decir, estas serían las principales teorías de cambio que explican esencialmente, insisto, cuál es la dinámica o lógica que tienen los procesos de cambio a nivel societario. ¿Sí? Con respecto a cuáles son los tipos de cambio, ¿sí? Bueno, tipos de cambio, es decir, concepto, fui a las teorías del cambio, tipos de cambio. Lo primero a recordar es que una tipología o una clasificación es siempre una construcción teórica. Es decir, es una construcción analítica con la finalidad de poder caracterizar ciertos fenómenos, en este caso, los diferentes tipos de cambio, cuáles serían los factores que se generan o cuál es la dinámica de un cambio, aparecen las tipologías. Entonces, Julio César Castiglione habla esencialmente de que en cuanto a tipos de cambio, nosotros podemos distinguir, si tenemos en cuenta lo que sería el ritmo de los procesos de cambio, entonces hablamos de cambios rápidos y de cambios lentos. Los cambios lentos son aquellos que se daban en las sociedades tradicionales, en donde en realidad las transformaciones sociales no eran percibidas. ¿Y por qué? Porque tardaban en realidad 30, 50 y a veces hasta 60 años que haya realmente una modificación en la lógica y la dinámica de las estructuras sociales. Por el contrario, en las sociedades actuales el ritmo del cambio es sumamente acelerado, por lo tanto las transformaciones se observan en el día a día y no solo en el seno de las propias sociedades, sino entre sociedades. Eso hace que el cambio se tipifique como rápido. Con respecto al origen del cambio, que tiene que ver con identificar si los factores que generan o originan el cambio son propios de las sociedades en las cuales se dan, o si son factores externos a esas sociedades los que mueven las transformaciones. Es endógeno, lógicamente, si la transformación proviene o es consecuencia de factores que se dan en esa sociedad. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la génesis de esa transformación, ¿sí? Recuerdo que una revolución es un tipo de cambio, es un cambio rápido, violento y total,
de toda la estructura social, comenzando por los principios políticos que sustentan o justifican la estructura social propiamente dicha. Entonces, en la Revolución Francesa, la génesis de los factores eran propios de Francia. Consecuentemente, ese es un ejemplo de cambio de origen endógeno. En tanto que el cambio de origen exógeno está esencialmente impulsado por factores que vienen de otras sociedades y que impactan en la estructura de una tercera. El caso típico de los países latinoamericanos, en donde la variación en la lógica de la política internacional de los grandes centros de poder nos tocan directamente por los niveles de dependencia que tenemos con respecto a otras sociedades. Con respecto a la dirección, es decir, un cambio puede ser, si tengo en cuenta la dirección, progresivo o regresivo. Un cambio, y esto supone en realidad una valoración. ¿Cuándo un cambio sería progresivo? Cuando se llega, o cuando la transformación que se promueve está logrando los objetivos que se planteó aquel que promueve la transformación. En tanto que el cambio es regresivo cuando sucede lo contrario. Si no se logran los objetivos, sino por el contrario, hay un proceso de regresión o de deterioro con respecto a la situación que intentábamos cambiar o mejorar. Y el último elemento que él toma para tipificar o clasificar los tipos de cambio es el de la posibilidad de dirigirlo. Y acá nos vamos a detener un poquito, porque en sí, si uno tiene en cuenta la posibilidad de dirigirlo, el cambio puede ser espontáneo o puede ser inducido. Es espontáneo cuando en realidad no puedo dirigirlo, y sucede en contra o sin la participación en sí de la sociedad, en tanto que un proceso de cambio es dirigido cuando yo lo induzco, es decir, un proceso de cambio es dirigido cuando las autoridades públicas, a través de un sinnúmero de medidas, que generalmente es lo que se conoce como políticas públicas, inducen la conducta de los ciudadanos en determinado sentido, provocando modificaciones en la lógica de organización social y por ende transformaciones que se entienden como deseadas o necesarias. Por ejemplo, si hacemos un análisis de las herramientas de política económica, y siempre traigo a acotación esto porque de pronto aquello con lo cual tenemos más contacto y es más fácil de entender. Si yo deseo impulsar una modificación en la lógica de consumo, puedo o subir las tasas de interés, entonces el dinero va a ser más caro, va a ser poco accesible, vamos a bajar la lógica de consumo, digo, el ritmo de consumo, o puedo hacer lo contrario, inyectar dinero y inducir ese dinero o inyectarlo en determinadas áreas en donde se pueda generar un consumo en sectores donde se genere trabajo. Esas son todas modificaciones que generalmente se pueden dar a través de herramientas o variables específicamente que hacen a las cuestiones económicas y que nos impactan en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las actividades concretas que impactan en la sociedad generando transformaciones? Y eso es lo que entendemos por procesos de cambio. Un proceso es un conjunto de actividades concretas que guardan una lógica determinada y que tienden a modificar determinada situación. Hay tres procesos sociales, que en realidad se la debemos a la teoría de los procesos de cambio propia de William Oxburgh, y los tres procesos son el descubrimiento, el invento o innovación y la difusión. Por descubrimiento, dice Horton, vamos a entender una percepción humana compartida de un aspecto de la realidad que ya existe. Es decir,
el descubrimiento que cada vez son menores, porque obviamente en el nivel de desarrollo actual de la ciencia y en sí de la humanidad, pocas cosas han dejado de descubrirse, por lo menos en el globo terráqueo. ¿Qué sería un descubrimiento? Dice, si recordamos la definición, dice una percepción humana compartida, es decir, algo, percibir significa constatar, observar. Yo percibo, observo algo que es nuevo para lo humano, y que es compartido, es decir, todos empezamos a percibir algo que estaba, pero que yo no me había dado cuenta. Por ejemplo, un ejemplo que me viene de pronto a la memoria es el descubrimiento de América. Hasta el momento, en el imaginario colectivo y en lo que era en sí la construcción. Lili, disculpe, sí. Ahí Brenda pregunta, por ejemplo, si la pandemia sería una posibilidad de dirigir, inducir daño. Sí, Brenda, en realidad, a ver, no lo podemos tomar como un proceso de inducción porque la pandemia es algo que se dio como consecuencia del impacto de un elemento de impacto ambiental biológico en nuestra vida social. Pero sí, claramente, debíamos como sociedad, es decir, aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir un proceso social, teníamos que generar nuevos hábitos o comportamientos. Consecuentemente, todas las medidas que ustedes tuvieron en cuenta, y que en realidad fuimos nosotros los sujetos que debíamos responderle, respetarlas, fueron medidas de inducción de cambio. Totalmente de acuerdo, Brenda, con eso. Entonces, desde cambiar nuestras prácticas y costumbres cotidianas, hablar con alguien con un barbijo, estar a una distancia de 1,5 metros, 2 metros, es decir, cómo cambió nuestros usos sociales y nuestras costumbres. Esos cambios que se observan, esto mismo de la virtualidad, que fue transversal y significó adaptarnos en el cumplimiento de los roles a cada uno con nuestra lógica, sí, es efectivamente un claro ejemplo de herramientas de un proceso de inducción de comportamiento para dar respuesta a una situación crítica que vino como consecuencia de situación ambiental y biológica. Es decir, en ese caso la transformación fue inducida para evitar crisis sociales en términos de salud mayores. ¿He sido clara, Brenda? Sí, profesora, muchas gracias. Porque yo no tenía bien claro, porque al ser algo que llegó de la nada, es algo espontáneo. Pero como dice usted, nos tuvimos que corregir muchos comportamientos para prevenir una crisis. Así que ahí pasa a ser inducido, ¿verdad? Claro, es decir, ahí la inducción del proceso claramente la inducción del cambio en el comportamiento y de la lógica de nuestros usos sociales y costumbres sí fue inducido. No hay otra forma. Y hay que ver claramente cómo también hay celeridad en el proceso de cambio. ¿Por qué? Porque si no nos adaptábamos, los efectos negativos iban a ser cada vez mayores. Entonces, todo tuvo que inducirse. Los presupuestos públicos empezaron a redireccionarse. Hoy la prioridad es ¿cuál? El área de desarrollo científico-tecnológico con miras a sacar vacunas, a pagar la logística para poder darnos la inmunidad necesaria para garantizar la vida. Entonces vamos viendo cómo elementos o factores, en este caso externos, que tenían que ver con las cuestiones ambientales y biológicas, detonan cambios en las conductas, en las estructuras sociales, y en este caso a nivel global o mundial. Y ahí también podemos ver, con lo que Brenda preguntaba, aquello a lo cual hacía referencia al comienzo. Hay una línea que es común en la manera en la cual abordamos o intervenimos o reaccionamos en una situación crítica como esta, pero hay una línea de particularidad en donde cada sociedad, según sean sus características culturales, sus posibilidades económicas, sus dinámicas de poder, etcétera, etcétera, va tomando
eso del entorno y lo va adaptando a su propia estructura social. Entonces ahí podemos ver cómo claramente hay una cuestión general que se comparte en términos de transformaciones sociales a nivel global, de todas las sociedades, pero hay una cuestión particular que tiene que ver con el proceso de comprensión, procesamiento propio de cada una de las sociedades. ¿Ahí quedó claro? ¿Sí? Sí, profesora, muchas gracias. Por nada. Volviendo a lo que decíamos sobre procesos de cambio, es decir, bueno, ¿cuáles son las actividades concretas que han generado o que generan cambios? En una primera instancia, el elemento por excelencia que generaba cambios fue el descubrimiento, o que generó cambios fue el descubrimiento de cosas que eran novedosas, es decir, un descubrimiento tiene que ver con el percibir o el constatar algo que existía previamente, pero que no era conocido o no formaba parte de nuestra cultura humana. Yo daba el ejemplo de América, el descubrimiento de América es uno de los descubrimientos de mayor impacto a nivel mundial, digo, mundial en el entonces, ¿no? En 1492, recordemos que la visión que se tenía era de un mundo que terminaba en Europa. Consecuentemente, el desafiar un proceso de, digo, más que un proceso, el desafiar lo que era ley o era la creencia mayoritaria en la época, lógicamente significó algo, un impacto mayor y un costo que pagaron los que descubrieron, pero esencialmente ese es el caso típico de un descubrimiento, ¿sí? Cuando fuimos descubriendo de pronto las leyes de la electricidad, es decir, cuáles eran las lógicas propias, y luego va a dar lugar el descubrir cierta lógica en principios naturales, permitió que una vez que, al haberlos descubierto, incorporarlos, entenderlos, dieran lugar a inventos que revolucionaron el mundo, como fue el caso típico de la energía eléctrica. Y hoy lo está haciendo el caso típico de energía no eléctrica, sino que está trabajada a partir de procesos de fuerzas y de flujos de fuerzas diferentes. ¿Cuándo se convierte un descubrimiento en un elemento de cambio? Cuando se lo utiliza o se lo pone en uso con consecuencias sociales. Y en eso nos tenemos que centrar. Un descubrimiento como un invento se convierte en el motor de cambio o en elemento de transformación de cambio, en proceso de cambio, solo cuando se lo utiliza, se lo pone en uso con consecuencias sociales. Es decir, un nuevo conocimiento se aplica cuando existen nuevos usos. Y ese es un tema fundamental. Entonces, el segundo de los procesos, hoy en día dije que pocas cosas quedan por descubrir en estos tiempos y sobre todo en el planeta Tierra. Probablemente los nuevos descubrimientos van a estar centrados en otros planetas y de los cuales iremos a tener conocimiento y sin lugar a dudas van a convertirse en motor de transformación social con mucha mayor celeridad y rapidez que los que han sido hace 1000 años. ¿Por qué? Porque hoy existe lo que es un nivel de desarrollo científico-tecnológico y una base cognitiva y técnica que posibilita no solo la utilización de los nuevos descubrimientos que puedan llegarse a dar fuera de lo que es la Tierra, sino esencialmente lo que es la aplicación para usos propios de las estructuras sociales. El segundo de los procesos de cambio social es lo que se conoce como invento. El invento, si uno lo define en término muy simple, Horton, dice es una nueva combinación o un nuevo uso de los conocimientos existentes. ¿Sí? Es decir, hay una consulta. Sí, dice el descubrimiento puede ser independiente de bien o para mal. ¿Cómo? Sí, descubrimiento puede ser para bien o para mal. Sin lugar a dudas, lo que sucede, y ya lo vamos a ver antes, no antes, después, perdón, lo que sucede es que los descubrimientos que no se consideran buenos o positivos
la misma sociedad nos deja de lado. Y ese es el tercer proceso que vamos a ver ahora, que se llama difusión. Entonces, vamos a ver también cómo, termino de conceptualizar esto, y vamos a ver cómo es un tercer proceso, que es el de la difusión, es esencialmente selectivo y acepta o incorpora algunos descubrimientos, algunos inventos y descarta otros. Y generalmente cuando no guardan relación con los valores de la cultura dominante o no guardan relación con las actitudes y valores específicos de una sociedad, tienden a ser descartados. Que es allí cuando el que pregunta si son buenos o malos. Lo bueno o malo en términos sociales está directamente vinculado a un proceso de evaluación que la sociedad mayoritariamente hace con respecto a algo. Eso hace que en las sociedades haya tanta diversidad cultural y tantas concepciones de lo bueno o de lo malo con respecto a algunas cuestiones, y con respecto a otros, lógicamente, ya hay una evolución que podemos llamar de una moralidad universal, o hay ciertas tendencias éticas que a nivel universal son propias. Pero bueno, volviendo a la conceptualización, entonces, un invento, decíamos, es una nueva combinación o nuevo uso de los conocimientos existentes. Supone una mejora aplicación. Es un proceso social continuo donde cada nueva invención es la última de una larga serie de inventos y descubrimientos precedentes. Es un proceso inagotable. ¿Por qué? Porque en realidad siempre un invento, la invención está directamente vinculada a la percepción y a la generación, o más que generación, a la existencia de nuevas necesidades. A medida que los humanos y las estructuras sociales van cambiando, nuestras necesidades van cambiando. Consecuentemente, el hecho de tener que adaptar nuestra red de conocimientos, nuestros elementos previos y anteriores que están plasmados en técnica, supone un proceso de invención. Los inventos pueden ser de dos tipos, recuerda Horton, inventos de naturaleza social y inventos de naturaleza material. El teléfono es un invento claramente de naturaleza material, e inventos de naturaleza social, las formas de organización política. La democracia es un invento de naturaleza social, de un tipo de cultura, la occidental específicamente. Por eso cuando un invento, ¿sí? En este caso, supongamos un invento de base social, que es la manera en la cual nos organizamos políticamente, viene de una cultura en particular y tiene características particulares, cuando pasa a otra sociedad, va a ser modificado. ¿Sí? Y ya vamos a ver qué es esto que se llama difusión. Generalmente un invento tiene tres elementos que son importantes: la forma, la función y el significado. Cuando hablamos de forma de un invento, nos referimos precisamente a eso, a la parte externa que tiene. La flecha tiene una lógica, el arco tiene una forma, el arco y la flecha tienen formas diferentes. Cuando hablamos de función, nos referimos a qué hace ese invento, para qué sirve ese invento. Entonces, el arco y la flecha tienen formas diferentes, pero tienen una función particular, o tenían una función particular o común a ambos, que era la de permitir la caza. ¿Me van siguiendo? Y el significado es el tercer elemento de ese invento, y en ese caso, ¿qué significa el significado? ¿Cómo impacta en la estructura social en la cual está? Y no se puede negar que el arco y la flecha tenían formas diferentes, funciones similares, pero significados distintos según sea la sociedad en la cual se utilizaba. Había sociedades más primitivas en donde el significado tenía que ver con ayudar o mejorar las habilidades de caza y consecuentemente de alimentación y nutrición. Y había otros que a medida que fue avanzando, su significación tenía que ver más con habilidades de valoración social, como era, por ejemplo, o sucedía
en la Edad Media, en donde quien utilizaba el arco y la flecha tenía que ver más bien con habilidades guerreras o propias de ciertos estratos o estamentos a nivel medieval. ¿Sí? El tercer proceso, sin el cual los otros dos no tienen sentido, es lo que se llama difusión. ¿Sí? La difusión es la propagación de los rasgos culturales de un grupo a otro. Y si lo hago más simple, la difusión es el proceso por el cual se comparten y se ponen en común entre diferentes sociedades diferentes conocimientos productos de descubrimientos y de inventos. Horton dice de manera muy simple e irónica cuando habla de la difusión que aún la sociedad más inventiva solo genera una parte mínima de inventos, es decir, el grueso de lo que en nuestras estructuras sociales observamos y de lo que podemos disfrutar, ¿sí? Tanto a nivel material como a nivel inmaterial, digo en rasgos culturales, son consecuencias de procesos de intercambio, de aculturación o de fusión entre diferentes sociedades. Es más, a quien le guste la historia, sin lugar a dudas puede ver que las riquezas, digamos, o el mayor enriquecimiento que se ha dado en diferentes culturas o civilizaciones, si lo sigo a Huntington, es precisamente, ha sido consecuencia de esas vinculaciones que han surgido como consecuencia, por ejemplo, de conquistas, en donde ha habido esa síntesis, consecuencia de un proceso de intercambio muy marcado de innovaciones y descubrimientos entre culturas. Y también de manera muy amena, cuando lo lean a Horton, él recuerda que la cama en la cual todos nos acostamos, en la cual deseamos tras un largo día, en realidad la lógica, es decir, la forma de la cama, viene de Medio Oriente, que fue modificada en Europa y que luego pasó a América. A su vez, hoy incorporamos, y es a nivel global, como parte de nuestras vidas, el maíz. El cultivo del maíz es parte importante hoy de los desarrollos agrícolas europeos y chinos. Y sin embargo el maíz es propio de América. Tras el descubrimiento de América y ese proceso de aculturación, digo, de vínculo entre las sociedades en ese entonces, entre las culturas en ese entonces, generó precisamente que unos tomen de una cultura determinadas cosas y que a su vez esa cultura tome de otras determinadas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos a la difusión? Como la propagación de los rasgos culturales de un grupo a otro. Ocurre cuando las sociedades, acabo de decir, se ponen en contacto, y acá tiene un sinnúmero de características que son importantes para entenderla. Primero, es un proceso en dos sentidos, es decir, es bilateral, va en ambas direcciones, uno da, el otro toma y viceversa. Lo segundo es que es un proceso selectivo, una cultura acepta y rechaza determinados elementos. Y volviendo a lo que decía, que es un proceso en dos sentidos y bilateral, también es un proceso asimétrico. Y ese es un elemento, o una característica, no un elemento, perdón, una característica que debemos tener en cuenta. Siempre el proceso de intercambio de inventos, ¿sí?, o de productos propios de una cultura con respecto a otra, es asimétrico. ¿Qué significa asimétrico? Que es diferente en cuanto a cuantía. Generalmente, aquellas sociedades que son más rudimentarias o precarizadas en cuanto a desarrollo tecnológico, o tienen más necesidades, por decirlo más simple, son las sociedades que más absorben la transferencia que hacen aquellas que están más desarrolladas, ¿sí? A nivel internacional, ese proceso de transferencia asimétrico en las lógicas de las tecnologías, ¿sí?, se denomina brecha tecnológica, y cuando yo aplico
conceptos propios de esta teoría del cambio y la llevo al campo del análisis de las estructuras de desarrollo a nivel internacional, ha dado lugar inclusive a un sinnúmero de teorías que es centrodependencia, ¿sí? Es decir, la teoría de la dependencia, que no sé si alguna vez la han escuchado, pero la teoría de la dependencia es una teoría propia del campo sociológico-económico y se la debemos a un tucumano, Raúl Previs. Nosotros la hemos visto, la hemos puesto como algo interesante en la unidad 1. Entonces, volviendo a lo que decía, el proceso es no solo en dos sentidos, una sociedad da, recibe y viceversa, sino que es asimétrico. La asimetría supone que las sociedades con menor grado de desarrollo relativo o en donde los sistemas de tecnología son más precarios, absorben más que las sociedades que son más desarrolladas. Y eso llevado al campo internacional es lo que se llama la famosa brecha tecnológica. Eso es algo que hoy en día todos sufrimos y observamos, porque de hecho hoy la incorporación la absorción y la incorporación a nuestras estructuras sociales de todo lo vinculado con los desarrollos tecnológicos dista muchísimo de lo que nosotros podemos ver por una red globalizada de comunicación, de lo que ya se está utilizando en otras partes del mundo. ¿O no nos asombra acaso la empresa Tesla? ¿Alguien ha escuchado o ha leído sobre la empresa Tesla? ¿Sí o no? Bueno, no importa. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, gracias, Juan. Entonces, yo decía, ¿o acaso no nos asombra ver cómo Tesla, que es una de las empresas pioneras en desarrollo tecnológico de inteligencia artificial y de robótica, hoy está comandando y sobre todo entra en el proceso de desarrollo, ¿sí?, a escala de prototipos de autos que son voladores y de cohetes que están llegando específicamente a Marte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les traía este ejemplo así tan general? Para que podamos ver que todos estos procesos que tratamos de entender en términos generales, en realidad se están dando en nuestras sociedades, y que tienen que ver precisamente con esto vinculado a las asimetrías que en el intercambio de tecnología, de inventos y de descubrimientos, las sociedades tomamos como propias, o en realidad las sufrimos o las adolecemos como propias. ¿Quedó claro lo que dije? ¿Sí? Y siempre, otra característica fundamental es que la difusión implica siempre una modificación de algún rasgo o elemento particular de aquello que se toma prestado. ¿Sí? En virtud de que, esto lo voy a adelantar, en virtud de que se acepta o se resiste un cambio social, generalmente dijimos, una de las características de la difusión es que es selectiva. Es decir, las sociedades no absorben todo ni rechazan todo. Generalmente se rechaza aquello que no se entiende, aquello que se impone, ¿sí? La imposición es algo que tiene un alto costo en términos sociales, es decir, no se entiende, se impone, y en tercer lugar, no guarda relación con los valores o rasgos culturales dominantes de una sociedad. Eso es lo que nosotros llamamos etos social. El etos social es el conjunto de características propias, diferenciales, particulares, específicas de una sociedad que la diferencian de otra sociedad. Cuando la innovación o el elemento que se trae no guarda relación con los valores sociales dominantes en determinada sociedad, tiende a ser, lógicamente, rechazado. ¿Sí? Factores de la tasa de cambio, dice otro de los temas, si van siguiendo el programa, otro de los puntos, y esencialmente cuando hablamos de factores de la tasa de cambio nos referimos a factores o elementos o variables
que precisamente explican la transformación social. Es decir, ¿qué genera transformación social o cuál sería la causa que da lugar a procesos de variación social? Y el primer factor a considerar es el ambiente físico, y no es un factor menor. ¿Por qué? Porque el desarrollo social, todo desarrollo de una sociedad, está basado o cimentado en un ambiente determinado. O sea, hablo de un ambiente físico, nos referimos a un ambiente geográfico determinado, ¿sí? Primeramente, porque obviamente hoy el concepto de ambiente tiene que ver no solo con las cuestiones naturales, sino esencialmente con cuestiones también sociales. Pero modificación en el ambiente físico, o lo que sería el ambiente geográfico, lo medioambiental, promueven directamente modificaciones en la estructura social. ¿Sí? Conversemos de cosas que vivimos todos los días. Lo que conocemos como el cambio, el impacto del cambio climático. ¿Sí? El cambio climático es hoy una realidad. Y es una realidad, es decir, los cambios físicos que esto está suponiendo en la Tierra nos está impactando en cada una de las actividades propias de los humanos. La primera modificación que estamos observando es en la lógica de producción. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las variaciones climatológicas hacen que sectores que eran aptos para el cultivo de determinado tipo de producción, hoy lo dejan de ser, porque hay un proceso de desertificación en ciertos sectores y hay, por el contrario, un proceso totalmente diferente en otro. Entonces, esas variaciones físicas, fíjense cómo impactan en una cuestión tan simple como la lógica de cultivo y, consecuentemente, en cuestiones tan básicas y fundamentales como la administración de los recursos materiales, es decir, no, de los recursos geográficos fundamentales, geográficos y físicos fundamentales, como son el agua, por un lado. Hoy en día uno de los principales temas de agenda a nivel mundial es ¿cuál? El uso del agua. Hay países en donde dan lugar a guerras por el agua. Entonces, todas esas cuestiones están vinculadas ahí. Recién preguntaba una compañera sobre el impacto, o comparábamos cómo inducíamos un proceso de cambio en las conductas a partir de una modificación en el ambiente, no humano, sino que tenía que ver con una cuestión ambiental y biológica que fue generando esto, y que está también vinculada a las modificaciones en la atmósfera, a la adaptación de microorganismos a nuevas situaciones, etcétera, etcétera. Lo segundo es cambios en la población. ¿A qué hace referencia esto? Simple, si la población envejece, si la población es demasiado joven, nuestra capacidad de podernos adaptar y organizar también va a variar. Entonces, todo cambio en lo que serían las estructuras de conformación poblacional también modifican la lógica en esto. ¿Sí? Digo, la lógica de organización social y por ende de la estructura social. Aislamiento y contacto, las sociedades que están en aislamiento son más reticentes al cambio, en tanto que las sociedades que se encuentran en encrucijadas, es decir, en puntos de altos niveles de intercambio, de vinculación entre culturas, son muchas más permeables al proceso de cambio. ¿Sí? Y lo que sí tengo que decir es que en un mundo globalizado como el actual, en donde la globalización es un tipo de cambio particular, y después lo vamos a ver, cómo ha significado precisamente un nivel cómo ha impactado de manera transversal a nivel global y en todos los aspectos de las estructuras, ¿sí? En todos los aspectos de las estructuras sociales, es consecuencia precisamente, decía, es consecuencia y es estímulo vinculado a una red de contactos impulsada por la tecnología.
En cuanto a estructura social, la estructura social tiene que ver con la lógica o con los valores priorizados en la estructura social y con los grupos que son también valorados de manera diferencial. Entonces, da un ejemplo muy simple de entender. Aquellas sociedades en donde los grupos más longevos o mayores, es decir, las estructuras, llamamos los ancianos, tienen una valoración social determinante y en donde influyen en todo lo que tiene que ver con toma de decisiones y procesos culturales, las transformaciones sociales son más lentas, es decir, el proceso de cambio tiende a ser más lento. En cuanto a actitudes y valores sociales, las actitudes, en términos de psicología social, las actitudes sociales se se conceptualizan como la evaluación que yo hago de la realidad en la cual me desenvuelvo. Entonces, si yo tengo una valoración positiva con respecto al cambio, el cambio es mucho más fácil de llevar adelante. En tanto que sí, las actitudes y valores que existen en una cultura o en una sociedad son reacios o contrarios al proceso de cambio, entonces allí la transformación es mucho más lenta y más costosa en términos de aceptación, de inclusión y de exclusión. Otro de los factores, necesidades percibidas. Las necesidades percibidas tienen que ver con el hecho de que efectivamente el elemento que yo voy a incorporar a la cultura que viene de otras culturas vaya a dar respuesta a una necesidad en particular. Consecuentemente, cuando a nivel social hay consenso sobre que se necesita resolver una necesidad, la incorporación del elemento externo está, lógicamente, es mucho más fácil porque está consensuada, ¿sí? En aquellas sociedades, por ejemplo, sociedades con altos niveles de subdesarrollo, pero en donde la necesidad básica fundamental, que es la alimentación, existe un acuerdo sobre la necesidad de producir más, bajo mejores condiciones, bajo mejores calidades, entonces la incorporación de tecnología agraria de un tercer país es bien recibida por esa necesidad que es general y compartida. Eso sería lo que tiene que ver con este factor. Y por último, y diría que uno fundamental, lo que se denomina cultural. Porton hace referencia a la base cultural como el conjunto de conocimientos y técnicas disponibles previamente que permiten precisamente el proceso de innovación. Y da ejemplos muy fáciles, muy simples y muy adecuados. Él dice, si en el siglo XV Leonardo da Vinci hubiese dispuesto de los niveles de desarrollo tecnológicos actuales, sin lugar a dudas, su bosquejo de helicóptero estaría funcionando. Es decir, Leonardo da Vinci, ya en el siglo XV, había bosquejado principios y máquinas que recién en el siglo XVIII-XIX se pudieron poner a andar o se pudieron plasmar en realidad en virtud de que se disponían de los conocimientos previos. No en vano, este último elemento, el desarrollo de conocimientos y de una base cultural que permita la innovación y la mejora continua en el desarrollo de las sociedades, es hoy un eje en los procesos de formación. Eso que ustedes escuchan como el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, en realidad tiene que ver con esto. A medida que los países y las sociedades más invierten en desarrollo de conocimiento que permite entender la dinámica de los diferentes ámbitos que están transformándose y que permiten dar respuesta a nuevas necesidades sociales, obviamente el costo de quedar rezagados es mucho menor. ¿Sí? Entonces, esto con respecto a lo que son los principales factores. Acá María hace una consulta. Se quiere, sí.
¿Eso quiere decir que mientras más positivas sean, más rápido se efectúa el cambio? ¿Más cuánto también? Más rápido. No, cuanto más que... Mientras más positiva sea la relación, más rápido el cambio. ¿La relación entre qué, María? Si querés habilitar el micrófono, María, y explicarnos la consulta. María. Hola, profe, buenas tardes. Hola. La consulta es mientras más positiva sea la relación entre las tasas del orden social. ¿Entre las tasas? Claro, del orden social. Por ejemplo, en la estructura social, si la valoración es positiva, entonces serían los cambios mucho más rápidos. Claro, pero no nos confundamos, María. El orden social es una cosa, la estructura social es otra. Entonces, si lo que vos me preguntás es si la valoración del cambio por parte de la sociedad es positiva, entonces la transformación es más rápida. ¿Eso es lo que vos me preguntás? Sí, eso es, profe, disculpe, me explico mal. Perfecto, no, está bien, es así. Por eso cuando hablamos de valores sociales y actitudes, las sociedades que son abiertas están, digamos, en donde el progreso, la idea de transformación es un valor social, entonces es mucho más permeable. En tanto que las sociedades en donde el valor del cambio es nulo o negativo, obviamente son mucho más renuentes. ¿Sí? Eso es algo que nosotros lo podemos ver por edades, ¿sí? Quienes están entre los 18 y los 25 años, que ya vienen de un mundo, en una realidad altamente cambiante, es imposible concebir la vida sin cambio. Es como siempre hay un cuestionamiento por qué las cosas siguen como están. Por el contrario, aquellos que estamos entre 50 y 70 años, la percepción del cambio es diferente, porque también tiene que ver con no solo los valores sobre los cuales fuimos educados, sino esencialmente las capacidades que los individuos necesitamos para hacer frente a un proceso de cambio. Porque, y me diste pie a que recordemos algo. Cuando hablábamos de que el proceso de cambio es esa transformación que se da en la estructura social, en realidad la base de la estructura social somos nosotros, organizados en grupos. Entonces, cualquier tipo de modificación en la lógica de organización general de una sociedad me toca inmediatamente a mí. Tocará primero a mi institución educativa. La institución educativa va a ir bajando el lineamiento de transformación entre todos y cada uno de sus miembros. Consecuentemente, hay un elemento fundamental que es el hecho de la capacidad cognitiva y de adaptación que los individuos tenemos que tener para adaptarnos a una nueva situación. Y eso nos da lugar a que hablemos que hablemos de algo denominado como costos del proceso de cambio. Ningún proceso de cambio es, digamos, totalmente gratuito en términos de costo. Siempre supone la necesidad de adaptación, tanto material como la necesidad de adaptación de conducta o cognitiva. Por eso cuando en una sociedad se intenta modificar algo, lo primero a considerar para que ese proceso de transformación sea positivo es que los individuos que van a ser objeto de esa transformación, es decir, a los cuales se va a incluir, dispongan de los elementos económicos y de los elementos educativos necesarios para poder absorberse. ¿Sí? Y doy un ejemplo simple. Supongamos que mañana se firma un convenio con la Universidad de Lovaina, por el cual podemos hacer establecer un sistema de intercambio entre facultades. ¿Me van siguiendo hasta acá? Pero bueno, resulta que para poder acceder a un sistema de intercambio que signifique el reconocimiento de ambas instituciones y sobre todo de los procesos de formación, nosotros tenemos que hablar francés e inglés, aparte de español. El francés e inglés van a pasar a ser lenguas que nos exigen a nosotros para poder inscribirnos como estudiantes y futuros egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Si hoy yo les digo eso es así,
y mañana tienen un mes para empezar a hablar francés e inglés, ¿es posible? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No, profesora. No. ¿Por qué? Porque la incorporación del aprendizaje de un idioma y más de 2 idiomas demanda tiempo. Pero no solo demanda tiempo por el desarrollo de las habilidades, sino que esencialmente va a demandar recursos monetarios necesarios para que podamos contratar a aquel que nos permita desarrollar ciertos niveles de idioma, en el idioma. Entonces, ahí podemos ver claramente, con un ejemplo muy sencillo y muy general, cómo un proceso de cambio va a significar nuevos aprendizajes, en este caso, para obtener ventajas que supone un proceso de intercambio y de validación con universidades de otra parte del mundo con otros idiomas, es decir, ingresamos a otros tipos de países, ¿sí? Pero que eso también va a requerir elementos materiales o monetarios para poder hacer. Y no nos vamos muy lejos. Tras la pandemia, todas las universidades tuvimos que mudar nuestro formato al de desarrollo de las clases virtuales. Eso supuso un proceso de adecuación y de nuevos aprendizajes. Tuvimos que aprender a manejar programas que antes nos eran totalmente nuevos o parcialmente nuevos. Pero tuvimos que ir rompiendo desde el temor a manejar de otra manera tecnología hasta romper ciertos códigos en términos de relaciones y presentación de clase, hablar, etcétera, etcétera. Y a ustedes les pasó lo mismo. Ustedes necesitaban tener mínimamente cierta conectividad para poder moverse y, lógicamente, cumplir con su rol de alumnos de una facultad. ¿Queda claro este ejemplo? Sí, profe, gracias. Bien, entonces para cerrar de esta primera parte, porque luego vamos a continuar el miércoles, ¿sí? De esta primera parte, que es importante tener sumamente claro el concepto de cambio social. El cambio es toda transformación o variación de la estructura social. ¿Qué es la estructura social? Una red o un sistema de grupos sociales que se expresan en instituciones, en valores comunes, en un sistema de normas, en una red de funciones, etcétera, etcétera. Que es un poco lo que vimos la clase anterior. ¿Sí? Segundo, existen diferentes tipos de cambios sociales. Cambios rápidos, cambios lentos, endógenos, exógenos, inducidos. ¿Sí? Tercer punto, ¿a qué se refieren las teorías del cambio? Y esencialmente tienen que ver con modelos de vinculación entre conceptos que tienden a explicar cuál es la causa, cuál es la dinámica y la lógica de un proceso de transformación. Por eso, cuando hablamos de teoría, ustedes van a ver que los textos, una parte los tipifican, otras partes trabajan sobre los factores, otras trabajan sobre los procesos. Todos esos elementos son puntos que hacen a la teoría explicativa del proceso de cambio. ¿Cuáles son los procesos de cambio? Simple, 3. Descubrimiento, invento, difusión. ¿Cuál es el más importante? La difusión. ¿Por qué? Porque si no hay proceso de vinculación entre sociedades y de transferencia e incorporación de inventos y de hechos propios de cada sociedad, no tienen sentido ni el invento ni el descubrimiento como motor de transformación social. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que promueven esos procesos? Y vimos desde el ambiente físico, llevémoslo siempre, tengamos claro cómo el cambio climático está generando nuevas realidades y nos está exigiendo cambios, desde cuestiones básicas vinculadas a la producción agrícola hasta la lógica en la cual administramos la basura, ¿sí? Cuestiones simples. Vos vas hoy en día al supermercado y necesitas una bolsa ecológica.
¿sí? Y por último, de esos factores, como también fundamental, la base cultural, ¿sí? Entonces, esos serían los mapas o esquemas conceptuales que necesito que ustedes tengan claros para que podamos ir entendiendo y construyendo hacia el final del camino y terminemos con un análisis de cuáles son las principales transformaciones que podemos observar hoy en día en nuestras sociedades y a nivel global. ¿He sido medianamente clara? Sí, profesora. Sí, profesora. Ah, bueno, porque me asusté el silencio. Profe, le iba a hacer una consulta. En el PowerPoint y en el libro aparecen las teorías del cambio, autores como Comte, Spencer, Marx, que hablan también de la teoría evolucionista, y bueno, otros autores de las otras teorías. ¿Ellos citan o son ejemplos que nos dan sobre las teorías? Lo que hace, no, en realidad, a ver, ellos son los expositores de esas teorías. Entonces, lo que hace Horton y Hunt es precisamente decirte, bueno, como exponentes de la teoría evolucionista aparecen tal. ¿Sí? Entonces, se trata de poner cuáles son los principales sociólogos que trabajan sobre tal o cual, o fundamentan tal o cual teoría. ¿Queda clara, Brenda? Es decir, Sí, no perfecto. es un ejemplo, es un expositor. Bien. Perfecto. ¿Algo más? No, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la paciencia de hoy. Bueno, el miércoles previamente veremos, creo que si no tengo la posibilidad de estar en la facultad y ver cómo hacemos esto, utilizaremos la misma lógica. Pero bueno, ya nos coordinamos tan. Listo. Muy bien salió. Muy claro. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y nos vemos el miércoles, 16 horas. Que estén muy bien. Saludos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Adiós, profesora. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Profe, gracias.